El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Es una enseñanza nueva con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, mi saludo cordial a todos los que nos siguen a través del canal San Gabriel de radio y televisión. La palabra de Dios de este domingo nos habla, en la primera lectura que hemos escuchado, el libro del Deuteronomio, como Moisés ya le decía al pueblo: el Señor, tu Dios, hará surgir un profeta como yo de entre los tuyos, de entre tus hermanos, a él lo escucharán. Es lo que ustedes pidieron, dice Moisés, es lo que ustedes pidieron cuando se lo pedían al Señor en el Horeb, el día de la asamblea. Y el Señor le dijo a Moisés: yo haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Bien, así es. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios era anunciada, era enseñada a través de los profetas, que eran hombres elegidos por Dios mismo, inspirados por el Espíritu Santo, que hablaban en nombre de Dios, le hablaban al pueblo. Moisés fue uno de los grandes profetas, amigo de Dios, que hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Y en la Biblia pues tenemos ahí pues los grandes profetas y los profetas menores, los grandes profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, y otros profetas menores como Oseas, Zacarías, Amós, Joel, etc. Es bueno que los conozcamos, y es bueno también que los leamos, pero siempre que leemos el Antiguo Testamento hemos de leerlo con esta clave: es anuncio. El Antiguo Testamento es anuncio, es profecía, es figura de lo que luego se va a realizar en Cristo. Pero ya el Señor decía: hay que escuchar al profeta, porque el profeta no habla en su nombre,
sino que habla en nombre de Dios, de lo que Dios le iba diciendo. Y cuando el pueblo obedecía lo que Dios le decía a través del profeta, pues al pueblo le iba bien, porque iba por el camino de Dios. Cuando el pueblo no quería escuchar las palabras de Dios a través del profeta, pues al pueblo le venían muchas desgracias, ¿no? Y el Señor, ya en el Antiguo Testamento, avisa de cómo el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Es la arrogancia, ¿no? Porque es como ponerse en el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿eh? El lugar que le corresponde a Dios. Entonces no hay que decir a Dios, en nombre de Dios, lo que Dios no dice, menos aún cosas contrarias a lo que dice Dios, porque entonces estaríamos cayendo en un gran pecado de soberbia y de arrogancia, ¿no? El profeta es siervo de la palabra de Dios, siervo de la palabra de Dios, sirve a la palabra de Dios, pone al servicio de la palabra de Dios su inteligencia, su voluntad, su afecto, toda su persona. Pero cuando el Señor le dice a Moisés que hará surgir un profeta que pondrá mis palabras en su boca, estaba ya pensando en Jesucristo. Jesucristo es mucho más que un profeta, porque Jesucristo es el mismo Dios que viene a hablarnos a nosotros, que viene a estar con nosotros, asume una vida humana como la nuestra y con su vida, con su forma de vivir, de actuar, y con su palabra nos indica cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el camino que Dios nuestro Padre nos traza para que nosotros caminemos en la voluntad del Señor y seamos felices. Jesucristo, por eso no habla en nombre de Dios, sino que habla en nombre propio. Y por eso cuando la gente lo escucha en Cafarnaún, dicen, este habla con autoridad, no como los escribas. Claro, los escribas hablaban en nombre de Dios, pero Jesús, que es Dios mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, habla en su nombre con autoridad, no enseña como los escribas, sino con autoridad. Y porque tiene la autoridad de Dios mismo, pues hasta un endemoniado pues le obedece, porque le manda salir ese espíritu inmundo de este hombre que estaba en la sinagoga, y el demonio mismo obedece a Dios, obedece a Cristo, que es Dios con nosotros. Bien, pues contemplamos así a Jesús hoy en el Evangelio, como la palabra de Dios hecha carne, como Dios mismo, que ya no nos envía profetas, sino que Él mismo viene en su Hijo para hablarnos las cosas de Dios. Y nosotros, cristianos, por nuestro bautismo y por nuestra confirmación, hemos sido también constituidos en profetas. En el bautismo, en uno de los ritos del bautismo, cuando se nos unge con el santo crisma en la cabeza, ahí se nos dice que el Señor nos constituye en sacerdotes, profetas y reyes. O sea, los cristianos somos profetas de la nueva alianza, ya del Nuevo Testamento. Profetas no al modo de los profetas del Antiguo Testamento, sino al modo de Cristo, al modo de Cristo. Entonces, el profeta está primero
para denunciar lo que no va con Dios, lo que no es de Dios, lo que no es la voluntad de Dios. Por eso los cristianos pues tenemos que ser claros en nuestras palabras y no podemos decir que el pecado es bueno cuando es malo. No podemos decir lo contrario a lo que Dios nos dice y nos enseña, sino que hemos de denunciar el pecado. No, pero aunque lo haga mucha gente, no, si es que el pecado no deja de ser pecado democráticamente, ¿no? Sino que el pecado es pecado siempre, aunque lo hiciera la inmensísima mayoría de los habitantes de la tierra. Matar siempre será un pecado, por ejemplo, robar siempre será un pecado, siempre. Pues que lo hacen todos, pues aunque lo hagan todos, es un pecado. Entonces, ahí el cristiano ejerce su ser profeta denunciando eso. No, esto no es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues en nuestra vida normal de cada día, con las personas con las que vivimos, con las personas con las que trabajamos, con nuestros amigos, nuestros familiares, sobre todo los papás y mamás que tienen la gran misión de educar a sus hijos como hijos de Dios, pues tienen que ejercer también ese ser profeta. Cuando le dicen a sus hijos, hijito, esto no está bien, esto que tú dices no está bien, esto que has hecho no, esto no está bien. Eso no hay que decirlo, porque eso ofende a Dios, porque eso te hace daño a ti mismo y hace daño a las personas. En esa educación hay que dar los motivos, hay que enseñar con paciencia, pero a la vez con firmeza. Los profesores, pues ahí tienen un campo de educación ante sus alumnos, pues cómo tienen que denunciar pues todo lo que no es la voluntad de Dios. Y todos los que tenemos alguna autoridad, pues también. Las autoridades civiles, los sacerdotes, en fin, todos los cristianos. Hemos de denunciar el pecado con la palabra y hemos de denunciarlo también con la vida, con el testimonio. Pues aunque todos roben, aunque todos se aprovechen en el trabajo donde yo estoy, yo no. Pero es que voy a quedar como un sonso. Pero ante Dios no vas a quedar como un sonso, vas a quedar como un hijo honesto y bueno. ¿Qué te importa? ¿Lo que piensa la gente o lo que piense Dios? Porque al final quien nos va a juzgar es Dios, no la gente. También con el testimonio denunciamos el pecado. Pero el profeta, además de denunciar, anuncia la palabra de Dios, transmite la palabra de Dios. Y nosotros, como cristianos, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, como hace Jesús, también nosotros vamos anunciando todo lo que agrada a Dios, todo lo que nos enseña Dios. Vamos anunciando, hablando, enseñando el camino de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser los primeros en escuchar la palabra de Dios. Por eso en el Salmo íbamos cantando, escuchemos la voz del Señor, escuchemos la voz del Señor. Vayamos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor. Nosotros tenemos que dedicar tiempo cada día para escuchar la voz del Señor, que nos viene a través de su palabra escrita en la Santa Biblia y nos viene a través de la enseñanza milenaria de la Iglesia, a través de lo que llamamos la tradición de la Iglesia. Escuchemos la voz del Señor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, el rebaño que Él guía. No endurezcan el corazón, no nos pongamos duros ante la palabra de Dios,
no seamos arrogantes, soberbios. Y pues aunque Dios diga esto, yo voy a hacer lo contrario, porque eso te lleva a una muerte espiritual. Bien, pues esa es nuestra tarea, ¿eh? Esa es nuestra tarea en este mundo. Como hijos de Dios, como cristianos, todos somos profetas del Nuevo Testamento y tenemos que ejercerlo, esa profecía, anunciando a Cristo. Como decía San Pablo, evangelizar es hablar de Jesucristo, que es lo más importante, pero también denunciando el pecado, llamando al pan pan y al vino vino, y diciendo esto es pecado y esto no. Pero no podemos decir que esto ahora sea bueno cuando Dios nos dice que es malo. Y entonces seremos verdaderos profetas. También en la Iglesia ha querido el Señor que haya unos llamados, son los sacerdotes, que ejercen también esa profecía. Como sacerdotes, somos sacerdotes, pastores, profetas, maestros, y también, pues claro, el Papa, los obispos, los sacerdotes, pues tenemos esa grave obligación de anunciar la palabra de Dios. Por eso en la enseñanza, en la homilía, en las charlas, pues no nos tenemos que dedicar a decir tonteras y a perder el tiempo y hacer perder el tiempo a la gente, porque la misión es muy seria. Entonces el sacerdote no está en la homilía para decirnos cómo está el tiempo meteorológico, ¿no?, sino para anunciar la palabra de Dios y también para denunciar el pecado, porque el sacerdote es pastor y tiene que guiar a su rebaño, a su pueblo, por caminos de vida, no por caminos de muerte. Aunque quede mal el pastor ante el mundo, claro, porque a veces a muchos no les gusta la palabra de Dios y cuando anunciamos la palabra de Dios, este obispo, este sacerdote, es un troglodita, ¿no? Este vive en las cavernas, no se ha enterado que ahora lo moderno es que nadie se case por la iglesia. Eso es lo moderno, ahora que ya nos juntemos y ya está. Pues yo lo siento mucho, pero eso no es lo que nos dice el Señor. No ha dado nuestro Señor Jesucristo la sangre y la vida en la cruz para que vivamos pecando, sino para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. El mundo no lo entenderá, porque el mundo, pues si no acepta a Jesucristo, pues no aceptará, claro, la enseñanza de Cristo, la palabra de Cristo. Pero nosotros, cristianos, si queremos ser cristianos de verdad, hemos de tener siempre presente la palabra del Señor. Tu palabra me da vida, dice el Salmo, ¿no? Confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida. Pues eso, que aunque el obispo, los sacerdotes o los laicos, pues ante este mundo que nos rodea, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque fíjense hasta la barbaridad, ¿no?, de que el aborto en muchos lugares quieren que sea un derecho humano. Fíjense, matar a un pequeñito, muchos quieren que no sea ya algo que no se penalice, sino que incluso sea un derecho. ¿Ven hasta dónde podemos llegar? Hasta pretender que una mujer o que un médico o que un papá, si lo desea, mate a su hijo. Y eso es un derecho. Pues hasta eso llega. Cuando el mundo vive sin Dios, hasta esas barbaridades podemos llegar. Claro, cuando se habla contra el aborto, pues siempre habrá quien diga, este sacerdote, este obispo, va contra los derechos de la mujer. No vamos contra los derechos de la mujer, porque matar no es ningún derecho. Y el primer derecho que tenemos es a la vida,
Si quitamos la vida, ya se acabaron los derechos de esa persona. Pero siempre habrá. Entonces los cristianos tenemos que estar dispuestos a dar la cara por el Señor y no pasa nada. A quedar por sonsos, bueno, a quedar como personas pasadas de moda, lo que quieran. Nos tiene que dar igual. Nos tiene que dar igual. Nosotros lo único que queremos es agradar a Dios, que para eso hemos sido creados, para adorar. En la oración que hacíamos al principio de la misa, le pedíamos al Señor, Señor, que te adoremos con toda el alma, y sirvamos con amor a nuestros hermanos. Eso es lo importante. Pues que el Señor nos conceda ser esos profetas que ahora Él necesita en este siglo XXI. Que así sea.